Audiencia pública de fecha 3 de julio de 2026. Expediente de elecciones generales número 112.385-2026. Apelación presentada por Antenor Eduardo Contreras Yutelius, titular de la emisora Radio Superlatina Huancavelica 105.9 FM, contra la resolución 3348-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó con multa a la entidad recurrente por infracción del reglamento de encuestas electorales en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo. Bueno, buenos días a los señores abogados y abogadas presentes, también a los señores magistrados y el equipo del Jurado Nacional de Elecciones. Respecto de la causa que se ha dado cuenta, queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 2, expediente 24.480-2026 de elecciones regionales y municipales. Apelación presentada por la organización política Acción Popular contra la resolución 184-2026 del Jurado Electoral Especial de Jaén, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Sayique de la organización recurrente en el marco de las elecciones regionales 2026. La organización política Acción Popular no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, queda el voto la causa. Adelante. Número 3, expediente 24.648-2026, de elecciones regionales y municipales. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 683-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, en el extremo que declaró improcedente la inscripción de Evelina Sedano Morán como candidata regidora del Consejo Distrital de Ascensión en el marco de las elecciones municipales 2026. Por la organización política recurrente participa el abogado Julio César Silva Meneses. Buenos días, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En esta oportunidad vengo a sustentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 683 del Jurado Electoral Especial de Guaitará, de Huancavelica, en el extremo del artículo segundo de la parte resolutiva que declaró improcedentes específicamente las candidaturas de la candidata regidora 2, Evelina Sedano, y del candidato a regidor 5, Claudio Augusto Paucar, candidatos ambos al distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica. En principio debemos señalar que una vez que se presentó la solicitud de inscripción, el jurado electoral especial observó la candidatura de la señora Evelina Sedano porque la fecha de emisión de su DNI indica 9 de agosto del 2024, mientras que la del candidato Augusto Paucar figura como fecha de emisión 30 de abril del 2025. Ahora bien, con el escrito de subsanación que el jurado electoral especial ha considerado extemporáneo, se adjuntaron respecto de la candidata Evelina Sedano sus DNIs con fecha de emisión 31 de julio del 2017, que acredita ya el domicilio en el distrito. Igualmente, respecto del candidato Augusto Paugar, se adjuntó documentación que acredita también su domicilio en el distrito, como por ejemplo boletas de pago y la resolución de nombramiento como auxiliar de educación en el distrito de Ascensión desde el año 2006. Con respecto al requisito de domicilio, el Jurado Nacional de Elecciones, en abundante jurisprudencia, ha señalado que al ser el padrón electoral un documento de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y de los jurados electorales especiales, este último debió verificar o solicitar información de los padrones electorales correspondientes para determinar el cumplimiento de este requisito. En tal sentido, solicitamos respetuosamente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que, conforme a su jurisprudencia, pueda corroborar a partir de los padrones electorales de los últimos procesos electorales que los citados candidatos cumplen con este requisito de domicilio previsto en el artículo 6 de la Ley de Elecciones Municipales y establecido también a nivel reglamentario. Y en consecuencia, se procede a admitir sus candidaturas. Finalmente, advertimos también un error material en la resolución apelada en el cuadro de candidatos que sí han sido admitidos. Figuran 7 candidatos a regidores, lo cual no puede ser posible porque para este distrito solo son 6 candidatos a regidores. Y ello se debe porque figura un candidato a regidor 4 del FINTAIPE, que no es parte de nuestra lista de candidatos, y solicitamos también al Pleno que pueda corregir este error. Muchas gracias, he concluido. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente número 23.537-2026. Apelación presentada por Mercedes Irene Carrión Romero
personera de la organización política Partido Político Nacional Perú Libre, contra las resoluciones números 48 y 73 del Jurado Electoral Especial de Jaén, que resolvieron sobre la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Consejo Provincial de Jaén. Por el Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado José Eduardo Bendezú Gutarras, quien pide autorización para el uso de PPT en su informe. Autorizado, adelante, doctor, 3 minutos para su informe. Sí, señor presidente, buenos días y por su intermedio a todos los presentes. En esta ocasión venimos a recurrir justamente la resolución 48-2026 emitida por el Jurado Especial Electoral de Jaén, que de manera discriminatoria no ha permitido que nuestra lista pueda ser inscrita, considerando que no se habría cumplido con la cuota joven. Sin embargo, si vemos más adelante, eh, nuestra candidata de apellido Mendoza es una persona de 29 años, no mayor de 30, y sin embargo ya los jurados especiales, tanto de el mismo Jaén como de Guaral, de Chote y de Coronel del Partido, han tenido una postura distinta y sí ha prevalecido el hecho de la participación como cuota joven, a pesar de que estas personas eran mayores de 29 años, pero menores de 30 años. Entonces, nosotros cuestionamos justamente la acción eh, discriminatoria que ha tenido el Jurado Electoral Especial de Jaén al no considerar como cuota joven a, eh, a la señorita Coronel Mendoza, que tiene al momento del 17 de junio de este año 29 años con 8 meses, ¿no? Sin embargo, el mismo Jaén, en el expediente 22643, el señor Cano Valencia, con 29 años de edad, 4 meses y 10 días, se ha sido considerado como cuota joven. Entonces, no podemos entender que este mismo órgano jurisdiccional tenga una decisión distinta en un caso similar, ¿no? Esto atentaría, pues, como hemos dicho, contra el derecho a la no discriminación, que es constitucionalmente reconocido, a la predictibilidad de las resoluciones eh, administrativas, y también estaría vulnerándose pues los derechos de la participación política, los principios pro democracia, y también los derechos, perdón, el derecho a la participación política, y sobre todo tendríamos en consideración que hay un proyecto de vida, tanto de parte de nuestra candidata joven, como de toda la plancha, porque recordemos que ha sido a toda la plancha que se ha impedido la inscripción de esta. Insisto, doctor, insisto, presidente, ya el mismo jurado especial electoral en el expediente 22643 sí ha considerado como cuota joven al señor Cano Valencia, que es una persona mayor de 29 años, pero menor de 30 años. Y en nuestro caso es un caso igual, ¿no? Es un caso igual. Vemos que en todo caso este jurado estaría haciendo pues en un mismo hecho, ¿no? Bajo el principio de a igual hecho, a igual derecho, se estaría contradiciendo a sí mismo. Es por eso que consideramos que se debe declarar nula. Muchas gracias, doctor, por su informe. Se acabó el tiempo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente 23.515-2026. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 1151-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que resolvió declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Huaso. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado Carlos Enrique Cabrera Alvarado, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. Autorizado el PPT. 3 minutos para su informe. Le escuchamos. Señores miembros del jurado, a través de su intermedio de la presidencia, me dirijo a fin de solicitar se declare fundado el recurso de apelación venida en grado contra la resolución 1151-2026, que resolvió declarar improcedente por no cumplir la cuota joven. Señores magistrados, mencionada resolución adolece de serios vicios de nulidad, uno de ellos por falta de motivación y una calificación que se aparte del reglamento electoral, correspondiente a la vulneración del derecho de participación política del ciudadano. Para entrar en contexto, justamente se advierte en los PPTs, nuestra solicitud de inscripción se ingresó con fecha 13 de junio dentro del plazo legal.
y con fecha 18 de junio, este Jurado Electoral Especial de Trujillo hace una única observación, señores magistrados, solo una, en referencia a la cuota joven, declarándola improcedente por ser insubsanable. Señores magistrados, al advertirse tal indicación del Jurado Electoral Especial de Trujillo, incurridos, resulta que al revisar justamente había habido un error material de una acta de fecha 10 de junio, bien, sobre rectificación de designación directa que no había sido incluida. Esta falta de inclusión se ha debido a temas humanos, a temas de interfaz del sistema también, como se ha dado en el transcurso de todo este procedimiento de inscripciones, ¿no? En ese sentido, con fecha 19 de junio, dentro del plazo legal para inscripción, se adjuntó, al dar cuenta, se adjuntó dentro de este pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Trujillo, se adjuntó dichas actas, como se advierte también en un circular que se tiene, que es el 114, emitido por la Secretaría General del Jurado, en donde indica que cualquier situación de interfaz o problemas en el sistema que no hayan adjuntado documentos se puede subsanar. No obstante, el Jurado Electoral Especial de Trujillo eh, no da respuesta, no da una pronta respuesta. Incluso el Jurado Electoral Especial de Trujillo, después del 20, calculo el 22 de junio, saca un pronunciamiento que no ha lugar. Y en su fundamento 6 indica de que nuestro plazo de presentación de este documento o información complementaria resulta extemporánea. Bien, y es más, indica otro error adicional. Sabemos bien que una vez calificada no puede volver a calificar una solicitud de inscripción. Entonces, por eso indicaba que esta resolución adolece de muchos serios vicios de nulidad. Bien, no obstante, como pueden observar en los PPTs, el candidato de alcalde distrital es el 0, el candidato regidor de Guaso es el 1. El siguiente, por favor, PPT. También tenemos la captura que se ingresó en la solicitud de inscripción, en donde claramente se advierte que el designado es alcalde distrital con el número 0 y el 1 es candidato a regidor en las actas que se adjuntó. Siguiente PPT, por favor. Esta acta de rectificación es la que se adjuntó el 19 de junio, dentro del plazo legal. Gracias, doctor, por tu informe. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 6, expediente 23.805-2026. Apelación presentada por la organización política Avanza País Partido de Integración Social contra la resolución 1282-2026 del Jurado Electoral Especial del Callao, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Jade Elisa Vega Vega, candidata al cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mi Perú. Por la organización política recurrente participa el abogado Randall Campos Flores, quien pide autorización de uso para su PPT. Adelante, doctor, autorizados. 3 minutos para tu informe, lo escuchamos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Este caso no trata sobre una condena vigente. Trata sobre una ciudadana que cumplió la pena impuesta, pagó íntegramente la reparación civil y fue declarada rehabilitada conforme el artículo 69 del Código Penal. Además, debe destacarse que la señora Jade Elisa Vega Vega nunca fue condenada por delito de corrupción de funcionarios, como colusión, peculado o cohecho. Siguiente, por favor. Existen dos hechos fundamentales que debemos sostener. Primero, la resolución impugnada del Jurado Electoral Especial reconoce la existencia de una rehabilitación judicial, pero no explica por qué, pese a que el Poder Judicial le restituyó sus derechos, la candidata seguiría comprendida dentro del impedimento del artículo 34A de la Constitución. Y el segundo, que tampoco el Jurado Electoral Especial del Callao realizó ninguna actuación destinada a verificar oficialmente ante el Poder Judicial si la candidata, cuál era la condición actual de la candidata al momento de resolver. Es decir, consideramos que la resolución impugnada adolece de una motivación insuficiente, pues restringe el derecho fundamental de participación política sin explicar adecuadamente por qué la ciudadana rehabilitada debería siendo tratada electoralmente como si hubiera no siendo rehabilitada. Siguiente, por favor. Acá podemos observar el auto de rehabilitación de la ciudadana Jade Elisa Vega Vega, que ha quedado firme y fue presentado oficialmente y consignado de manera transparente en su hoja de vida. Siguiente, por favor. Y asimismo, también podemos acá
hacer un resumen. Como podemos ver, el jurado electoral especial reconoce la rehabilitación de la candidata, pero no explica por qué el Poder Judicial, cumplida la pena, pagada la reparación civil y rehabilitada sus derechos, seguiría comprendida de los impedimentos del 34A de la Constitución, pues el 34A solamente habla de procesos en ejecución, más no de procesos de rehabilitación, y más aún si es un delito común, como fue en este caso la usurpación de funciones. Finalmente, el Jurado Electoral Especial omitió pedir información oficial al Poder Judicial para verificar la situación real y actual de la candidata y si estaba inmersa en el comprendido en el artículo 34 de la Constitución y la ley de elecciones municipales. Es decir, esta omisión constituye una motivación insuficiente para restringir un derecho fundamental de participación política de Jade Vega Vega. Por ello, señores magistrados, solicito declarar fundada nuestra apelación y disponer la inscripción de la candidata Jade Vega Vega por Distrito Mi Perú y la organización Avanza País. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 24.053-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Popular Cristiano PPC contra la resolución número 113-2026 del Jurado Electoral Especial de Chincha, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Chavín en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026. Por la organización política recurrente participa la abogada Lourdes Elmira Rosario Flores Nano. Adelante, doctora. 3 minutos para su informe. La escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Traigo este recurso de apelación respecto de la resolución que efectivamente del Jurado de Chincha, que ha declarado improcedente la inscripción de nuestra lista en la Municipalidad de Chavín por sostener que uno de los dos candidatos jóvenes tiene más de 29 años y menos de 30, 29 meses, como acabo de escuchar un informe que mi colega de Perú Libre ha sustentado. Y esta es una magnífica ocasión, señor presidente, y lo hago con toda convicción para pedir una reflexión del Jurado Nacional de Elecciones, en varios sentidos. En primer lugar, hay posiciones contradictorias. Hay jurados que sí entienden que 29 años, un día es un joven, está dentro de la cuota joven. Lo que es más importante, el sistema declara más, y les ruego que puedan hacer el ejercicio. Si yo quiero poner una persona de 35 años, no me permite pasar, pero no impide que un joven de 29 años, 3 meses, sí sea registrado, como ha ocurrido en este caso, y nos ha ocurrido en dos casos más que también son objeto de apelación. Pero lo más importante, y esta es mi reflexión a ustedes, hoy que comenzamos probablemente las apelaciones en materia de participación en las elecciones municipales y regionales. Toda la legislación, señores magistrados, la ley de juventudes, la ley del Consejo Nacional de Juventudes, incluso tratados internacionales. Hay uno que alude a 24 años, pero la gran mayoría de legislación nacional, toda la legislación nacional e incluso legislación internacional dicen que joven es la edad etaria entre 18 y 29 años, no dice menor de 29. Solo la legislación electoral, les ruego revisarlo, es la única que crea esta exclusión de un joven menor de 29 años. O sea, un joven de 29 años un día ya no es joven, cuando toda la legislación nacional, la ley del Consejo Nacional de Juventud, la ley de promoción de los derechos de los jóvenes, etcétera, lo dicen de manera clara. Considero con el mayor respeto, ustedes que han desarrollado ya el principio pro homine y el principio pro participación en sendas resoluciones, que creo que han sido muy importantes, cerrarle el paso a un joven porque tiene algo más de 29 años, pero no tiene 30 años, y toda la legislación contempla que 29 años y meses es joven, sería absurdo. Sería la legislación electoral yendo contra la legislación general de promoción. Una norma positiva, de discriminación positiva, sería interpretada de manera restrictiva solo para fines electorales, cuando uno de los objetivos más importantes de la legislación, como lo dice la propia Ley de Juventud del Consejo Nacional de Juventud, es promover la participación juvenil. De modo que este es un tema que lo planteo no solo para una interpretación literal de la norma, que dice no menor de 29 años, sino para una interpretación de carácter constitucional para un jurado que tiene criterio de conciencia. Ruego a ustedes hacer este análisis integral de la legislación, declarar nula, declarar fundada
Gracias, doctora. Se acabó el tiempo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 8, expediente 24.337-2026. Apelación presentada por la organización política Batalla Perú contra la resolución número 729-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que resolvió, entre otros, declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para las elecciones municipales de 2026 del Consejo Distrital de Yauli. Por la organización política Batalla Perú participa el abogado Sugner Emerson Regalado Saavedra. Buenos días, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Buenos días, señor presidente, miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Comparezco ante este Supremo Tribunal de Justicia Electoral para poder defender la solicitud de lista de Batalla Perú en el distrito de Yauli. En primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica ha denegado la inscripción de una lista del partido Batalla Perú bajo un argumento únicamente informático, técnico y desapegado a la realidad social que debería de primar en este tipo de procesos. Una supuesta extemporaneidad en la subsanación, pero sin embargo, este rechazo parece más apegado a las líneas burocráticas, pues hay 7 candidatos y decenas de cientos de electores que se van a ver perjudicados en el caso de que esta decisión se ratifique. Señores magistrados, analicemos los hechos con criterio de conciencia y legalidad. El Jurado Electoral Especial nos notifica la inadmisibilidad el viernes 19 de junio a las 7:40 de la noche. Nos otorgan 2 días calendario, los cuales vencieron el domingo 21 de junio del 2026. El Jurado Electoral Especial pretendía en una primera instancia que un domingo las oficinas públicas que están cerradas y las autoridades comunales que no atienden usualmente o el personero legal pueda buscar las firmas y huellas dactilares en un día inhábil. Para subsanar no solamente era ingresar al sistema de Clara y enviar un documento simple, se ha requerido el traslado interdistrital, incluso trasladarse a los centros poblados o caseríos, por ejemplo, como Vistalegre de Sachapite, ubicado en Yauli, para poder recolectar la firma de los 7 candidatos, el anexo 1, y para poder obtener documentos como las constancias comunales. Por lo tanto, el artículo 32.1 del propio reglamento de inscripción, en la resolución 848-2025, y también aplicando de manera supletoria el reglamento de plazos de término de la distancia del Poder Judicial, cuando un acto procesal requiere una actividad de naturaleza presencial para las firmas y huellas y el plazo vence un día inhábil, este se prorroga de pleno derecho hasta el siguiente día que pueda ser hábil. Por lo tanto, ingresar la subsanación el lunes 22 de junio no podría ser extemporáneo, por lo menos tratando de aplicar el criterio de conciencia y aplicando la realidad de la zona de Yauli, no debería de ser extemporáneo. Fue un acto que realmente estaba dentro del plazo y castigar con el cumplimiento del primer minuto inhábil sería vulnerar el principio de predictibilidad y el debido proceso. El segundo agravio es aún un poquito más desproporcionado desde el criterio de esta defensa, ya que se observó el domicilio de la candidata regidora doña Delfina Fernández Palomino bajo la premisa de que su ficha RENIEC indica que nació en Acoria. Eso ya lo ha desarrollado los precedentes que el propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha desarrollado. Podría calificarse como un absurdo legal. El propio documento nacional de identidad, que también se tiene acceso a la ficha RENIEC por parte del Jurado Electoral Especial de esta candidata Delfina. Gracias, doctor. El tiempo se ha terminado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 9, expediente 24.711-2026. Apelación presentada por la organización política Batalla Perú contra la resolución número 760-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Consejo Distrital de Huando. Por la organización política Batalla Perú participa el abogado Kio Marcial Salinas Flores. Buenos días, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muy buenos días, señores magistrados, señor presidente del Pleno. Acudo ante ustedes en defensa de la lista de Batalla Perú para el distrito de Huando, Huancavelica. Solicitamos revocar la resolución 760 que declara improcedente de toda la lista. El Jurado Electoral Especial incurre en un insubsanable vicio de motivación aparente. El órgano de primera instancia arrolló nuestro derecho constitucional aplicando un conteo rígido, frío e injusto. Sustentamos nuestra apelación en los siguientes agravios de hecho y de derecho. Primero, la inadmisibilidad ingresó el sábado 20 de junio a las 19 horas con 43 minutos.
a escasos minutos del cierre, que es 20 horas con 59 segundos. El jurado electoral especial computó el plazo desde el día domingo 21, un día de parálisis institucional con bancos, con notarías, juzgados cerrados, siendo una carga imposible de cumplir. Máxime cuando Huando es un distrito rural altoandino con serias limitaciones de conectividad y geográficamente incomunicado durante un fin de semana por ser Día del Padre. Según la sentencia 17-2024 del Tribunal Constitucional, las casillas virtuales no son trampas, exigen un plazo operativo útil. Para esta parte, el día domingo fue un día muerto, no fue de utilidad para poder nosotros recabar la información que el jurado electoral especial solicitaba. Segundo, el lunes 22, la plataforma Declara Más sufrió intermitencias críticas. Esto configura pues fuerza mayor. Pese al colapso del software estatal, la personería transmitió con éxito el martes 23 a 22 horas con 23 minutos, ingreso oportuno, según la primera disposición final de nuestro reglamento del Jurado Nacional Electoral. Tercero y cuarto, la resolución del jurado carece de motivación, de una debida motivación. El colegiado incurre pues en una motivación aparente porque no desarrolla el íter lógico aritmético del plazo. Omitió pronunciarse sobre el colapso del sistema y aplicó un silencio arbitrario sobre la verdad material. Peor aún, habiendo buena fe procesal absoluta, con la tasa de candidato Alex Trucios pagado de forma anticipada el 18 de junio. El jurado electoral especial tenía en su plataforma el 100% de observaciones subsanadas, omitiendo valorar las pruebas. Quinto, invocamos su precedente obligatorio, la resolución 0029 de 2026, Jurado Nacional de Elecciones. Este pleno mandó aplicar el principio de favorabilidad de la persona y la favorabilidad política. Si este tribunal flexibilizó normas frente a la OMPE con mayor razón, debe hacerlo aquí, donde el debate se reduce a un desajuste informático de minutos. Señores magistrados, las formalidades son instrumentales, la democracia es sustantiva. Solicito a su digno despacho declaren fundada la apelación y dispongan la admisibilidad de nuestra lista. Muchas gracias. He concluido. Doctor, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 24.343-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Democrático Somos Perú contra la resolución número 35-2026 del Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Wilber González Delgado, candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital de Lucre. Por la organización política recurrente participa el abogado Adolfo Yoí Estrada Medina. Buenos días, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados del Pleno. Este caso corresponde a la inscripción del señor Wilber González Delgado como candidato a alcalde distrital de Lucre. El jurado electoral especial de Quispicanchis declaró improcedente su candidatura porque en su declaración jurada aparecen 2 sentencias por omisión a la asistencia familiar. Solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se disponga la inscripción de la candidatura, porque el jurado electoral especial aplicó un impedimento electoral sin verificar previamente que sus presupuestos se encontraran vigentes. La resolución presenta una contradicción normativa que ni el mismo jurado electoral tenía claro. Invoca el artículo 34A de la Constitución, referido a una sentencia condenatoria de primera instancia, y también el artículo 8.1 literal G de la Ley de Elecciones Municipales, referido a sentencias consentidas o ejecutoriadas. Sin embargo, no determina cuál es la causal aplicable específicamente ni cuál de los 2 expedientes mantendría una pena vigente. Además, el jurado electoral especial afirma que el literal G establece una restricción permanente aún para personas rehabilitadas. Esa frase ya fue declarada inconstitucional. Asimismo, la omisión a la asistencia familiar no integra los delitos contemplados en la resolución 85-2026 del Jurado Nacional de Elecciones del caso Mario Vizcarra. Por tanto, ese fundamento es ajeno al caso y carece de eficacia jurídica. El defecto central es probatorio. El jurado electoral especial tomó la declaración de las sentencias como prueba autónoma, automática del impedimento, pero el propio Pleno, en la resolución 250-2026 del Jurado Nacional de Elecciones, estableció que consignar una sentencia en la hoja de vida es una obligación de transparencia y no genera por sí sola la improcedencia. Por el contrario, activa el deber de verificar objetiva y fehacientemente si la condena conserva vigencia o si la pena fue cumplida y operó la rehabilitación. Ese deber está expresamente impuesto. El artículo 15 del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe exigir información que puede obtenerse mediante interoperatividad
o que obre en poder de otra entidad pública. En ese sentido, correspondía oficiar al Poder Judicial para verificar que dichos expedientes cuenten con la rehabilitación correspondiente. Nada de ello se hizo. No se consultó información judicial actualizada, no se verificó que mi patrocinado no mantiene pena vigente ni reparación civil pendiente de pago. En ese sentido, pedimos aplicar el principio de verdad material y el criterio de la resolución 250-2026 del JNE, que establece que cuando faltan datos oficiales corresponde recabarlos de oficio, no presumir el impedimento. En dicho precedente, el Pleno declaró la nulidad precisamente porque el jurado electoral no obtuvo información oficial del órgano penal competente. Por ello, solicitamos declarar fundada la apelación, se revoque la resolución impugnada y admita la inscripción del candidato. Sin perjuicio de ello, si el Pleno verifica los defectos advertidos, se declare la nulidad de oficio de la resolución impugnada, ejerciendo el control de validez de la resolución apelada. Muchas gracias. Doctor, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 11, expediente 10.990-2026. Apelación presentada por Ricardo Antonio Leiva Vargas, gerente general de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad, Sedalip, contra la resolución número 1062-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que determinó infracción de las normas de publicidad estatal en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026. La empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 12, expediente 24.071-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político PRIN contra la resolución número 79-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaral, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Aucayama, en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026. Por la parte apelante participa el abogado Denis Luis Solórzano Porles. Bueno, 10 minutos para su informe, lo escuchamos. Buenos días, señor presidente y señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vengo ante este honorable pleno a fin de que se declare fundada nuestro recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 0079-2026 del jurado de fecha 20 de junio emitida por el Jurado Electoral Especial de Guaral, mediante el cual ha declarado improcedente la inscripción de lista de candidatos presentada por el partido PRIN para la Municipalidad Distrital de Ocayama, provincia de Guaral, departamento de Lima, debido a que supuestamente no se cumplía con la cuota joven. Y reformando, solicito la inscripción de la lista de candidatos presentada a esta organización política, admitiendo el reemplazo del candidato propuesto en nuestro recurso por constituir la medida que mejor armoniza con el cumplimiento efectivo de la cuota joven con el derecho fundamental de participación política. La decisión impugnada constituye una interpretación estrictamente formal del reglamento de inscripción de lista de candidatos para las elecciones municipales 2026, que prescinde de finalidad constitucional de normas electorales y termina restringiendo de manera desproporcionada el ejercicio del derecho de participación política, pese a existir una medida idónea, razonable y suficiente que permite alcanzar plenamente el objetivo perseguido por la cuota de joven. En tal sentido, solicitamos al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realice una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico electoral conforme a la Constitución Política del Estado, privilegiando los principios de favor, prosipationes, por pro persona, razonabilidad y conservación del acto electoral, en tanto constituyen criterios rectores que orientan a la actuación de la justicia electoral y garantizan de las restricciones del derecho de participación política que sean aplicables únicamente cuando resulten estrictamente necesarias y compatibles. Señores magistrados, en el caso concreto, la resolución en materia de impugnación se advierte que el Jurado Electoral Especial de Guaral ha verificado expresamente el cumplimiento de todos los demás requisitos legales y complementarios exigidos para la inscripción. La controversia radica en que no se ha cumplido la cuota joven. En ese contexto, la organización política, en el recurso de apelación expresamente, ha expresado su voluntad de sustituir a la candidata invitada Lisbeth Fabiola Cuadro Gómez por la ciudadana Angie Madeline López Sandoval, de 28 años de edad, que también reúne pues, las condiciones de invitada, así como también reúne los requisitos y condiciones que la ley exige. Como consecuencia de dicho reemplazo, la lista pasa a contar con 2 candidatos jóvenes de un total de 6 candidatos regidores, cumpliéndose íntegramente con el porcentaje mínimo que previene la ley. También es pertinente destacar que la Municipalidad Distrital de Ocayama cuenta legalmente con 5 regidores, conforme al número de cargos de elección municipal establecido para dicha circunscripción. Sin embargo, por mandato del artículo 8 del reglamento de lista de candidatos de elecciones municipales 2026, la organización política estuvo obligada a presentar una lista conformada por 6 candidatos a regidores a efecto de realizar la aplicación y la paridad de género.
La aplicación conjunta de dicha disposición reglamentaria con el mecanismo de redondeo previsto para la cuota joven produjo como consecuencia práctica que la exigencia pasara a requerir un candidato. Muchas gracias, doctor. Acabó el tiempo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 13, expediente 23.808-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución número 1104-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Consejo Distrital de Gualguas. Por la organización política Ahora Nación no se ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 14, expediente 24.634-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número 154-2026 del Jurado Electoral Especial de Jaén, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de San José del Alto. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado José Eduardo Bendezú Gutarra. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Por su intermedio, señor presidente. Nuevamente vemos acá cómo un jurado especial electoral va en contra, primero, de lo que ya ha usado el Jurado Nacional de Elecciones como estándar, y segundo, hace un análisis o una utilización restrictiva del proceso electoral. ¿Por qué? Porque ha declarado extemporánea la presentación de del levantamiento de observaciones que se había hecho a la inscripción de nuestra fórmula. Sin embargo, la notificación de la resolución 045-2026, que justamente señala estas observaciones, no fue perfeccionada, porque esta notificación nunca fue publicada en el panel del Jurado Especial Electoral, cosa que, bueno, vulnera el principio de publicidad y también vulnera el derecho a la defensa, si se quiere usar ese término, a responder. Entonces, esta resolución 045 fue notificada el 18 de junio y las observaciones fueron presentadas el 21 de junio, insisto, sin haberse perfeccionado el acto de notificación. Fue ya un poco tarde la información respecto a esta notificación. ¿Pero qué contenían estas observaciones, señor magistrado? Eran observaciones complementarias, no eran esenciales, no eran respecto a, por ejemplo, el proceso de elección interna, el plan de gobierno y otras que sí son consideradas esenciales ya por el mismo Jurado Nacional Electoral. Entonces, ¿cuáles eran las observaciones? Por ejemplo, respecto al domicilio. Domicilio de ya miembros de esta plancha que anteriormente han sido autoridades. Ojo, han sido ya electos como consejeros, como regidores en su jurisdicción. Y sin embargo, el jurado especial, sabiendo que estas personas ya tenían estos antecedentes, hacen este tipo de observaciones. Entonces, señores magistrados, lo que venimos acá es solamente a señalar cuál es el criterio que debe primar. El que ya adoptó el Jurado Nacional de Elecciones, que incluso amplió el plazo de inscripción, por ejemplo, para las fórmulas regionales y municipales este año, hasta el 19 de junio, es decir, 3 días adicionales a lo que inicialmente se había dado. Entonces, un jurado especial puede salirse de ese principio justamente de participación democrática, puede restringir aquello que el jurado ya ha sentado como un precedente de favorecer justamente la pluralidad y la participación de las organizaciones y de que la gente puede elegir. Por último, señor magistrado, hemos señalado que esta notificación no fue perfeccionada, las observaciones fueron observaciones complementarias. Gracias, doctor. Se acabó. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 15, expediente 24.737-2026. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 163-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaitará, en el extremo que declaró improcedente la inscripción de Natalie Yulisa Cuadros Medrano, Jefferson Aldeín Cisneros Chipana y Emelín Rosalinda Arango Astuñaupa,
candidatos a regidores de la Municipalidad Distrital de Querco. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado Julio César Silva Meneses. Gracias, doctor. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En esta ocasión vengo a sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 163-2026 del Jurado Electoral Especial de Guaitará en el extremo que declara improcedente las candidaturas ciertamente de la candidata regidora 2, Natalie Cuadros, del candidato a regidor 5, Jefferson Cisneros, y de la candidata a regidora 6, Emelín Arango, todos ellos candidatos al distrito de Querco. En principio, debemos señalar que una vez que se presentó la solicitud de inscripción, el Jurado Electoral Especial observó el supuesto incumplimiento de requisitos de estos candidatos. Posteriormente, en la resolución de improcedencia, el Jurado Electoral Especial únicamente basó su decisión de rechazar la inscripción de estos candidatos con el fundamento de que el lugar de nacimiento y tomando en cuenta la fecha de emisión de los últimos DNIs no se cumplía el requisito de domicilio. Señalo, lo que el jurado dice en su resolución es que como los regidores no nacieron en el distrito y como las fechas de emisión de sus DNIs son recientes, entonces no cumplen con el requisito de domicilio. Sin embargo, con respecto a la candidata Natalie Cuadros, debemos precisar que ella cuenta con DNIs con domicilio en el distrito de Querco con fechas de emisión 17 de enero del 2014, 26 de enero del 2021 y el último que es el del 30 de junio del 2025. Con respecto al candidato Jefferson Cisneros, igualmente, cuenta con DNIs con fecha de emisión 3 de mayo del 2022 y el actual que tiene fecha de emisión 12 de mayo del 2025. Ahora bien, con respecto al requisito de domicilio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en abundante jurisprudencia ha señalado que al ser el padrón electoral un documento de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y de los jurados electorales especiales, este último debió verificar, corroborar y solicitar información de los padrones electorales para determinar el cumplimiento de este requisito. En tal sentido, solicitamos respetuosamente al Pleno que, conforme a su jurisprudencia, pueda corroborar a partir de los padrones electorales de los últimos procesos electorales, valga la redundancia, que los citados candidatos cumplen con el requisito de domicilio previsto en la normativa legal y reglamentaria y, en consecuencia, se admitan sus candidaturas. Muchas gracias. He concluido. Muchas gracias, doctor Silva. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto del... Número 16. Expediente 23.760-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Perú Primero contra la resolución número 79-2026 del Jurado Electoral Especial de Morropón, que declaró improcedente la inscripción de candidatos para la Municipalidad Provincial de Huancabamba en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026. Por el Partido Político Perú Primero participa el abogado Juan Carlos Álamo Castro, quien pide autorización del uso de PPT durante su informe. Bueno, doctor, 3 minutos para su informe. Autorizado el PPT, adelante. Señores miembros de este honorable colegiado electoral, en esta oportunidad vengo en representación de la organización política Perú Primero en la causa seguida contra la resolución 79-2026 del Jurado Electoral Especial de Morropón, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Huancabamba del Departamento de Piura. Como punto de partida, señores magistrados, debo traer a colación que el principio de informalismo, el cual señala que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no se vean afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento. En esos términos, señores magistrados, manifiesto que de manera inoficiosa, radical y liminar, el Jurado Electoral Especial de Morropón declaró improcedente nuestra lista de candidatos, manteniendo que no se cumple con la cuota electoral de representantes de comunidades campesinas. ¿Qué debió hacer entonces el Jurado Electoral Especial? El Jurado Electoral Especial debió haber emplazado a la organización política para que aclare o precise qué documentos o candidatos integran esta lista,
o quiénes representaban estas comunidades campesinas, ¿no? O por qué cumplían tal condición. No obstante, ello nunca sucedió, afectando nuestro derecho constitucional de participación política y sobre todo desconociendo ya una línea jurisprudencial recaída tanto en los expedientes con la resolución 520 de 2018 y 18.500 del 2022, tanto en el proceso de elecciones regionales 2018 y 2022. Como de observarse, los candidatos sí cumplen las exigencias, adelante por favor, establecidas en el artículo 10 del reglamento, la cual dispone que la declaración de conciencia debe estar suscrita por el candidato, así como el jefe, representante o autoridad de la comunidad del pueblo originario. Bajo esos términos, solicito muy respetuosamente se declare fundado nuestro recurso de apelación y en consecuencia se revoque la resolución venida en grado y se admita nuestra lista de candidatos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 17, expediente 24.466-2026. Apelación presentada por Beltrán Samachualpa Solís, personero de la organización política Frente de la Esperanza 2021, contra la resolución número 57-2026 del Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Consejo Distrital de Ocongate. Por la organización política Frente de la Esperanza participa el abogado Beltrán Samachualpa Solís. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muy buenos días, señores miembros del jurado. En este acto asumo el informe oral respecto al recurso de apelación presentado por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi, en tanto consideramos que la resolución 057-2026 del Jurado Especial, que declara improcedente la inscripción de la lista distrital de Ocongate del Partido Frente a la Esperanza, no se ajusta a derecho, vulnera normas legales y constitucionales, entre ellas el derecho a la libre participación en la vida política del país. La mencionada resolución que estamos impugnando precisa que la lista de candidatos no cumpliría con el porcentaje establecido en la ley referido al 20% de jóvenes menores de 29 años que deben integrar la lista de regidores, ya que según el jurado especial se habría verificado que solo uno de la lista presentada cumpliría dicho requisito, a pesar de que existe una segunda candidata que tiene 29 años, 1 mes y 19 días. Señores miembros del Jurado Nacional, debo precisar que la Municipalidad Distrital de Ocongate está en el grupo de municipios cuyo número de electores es menor a 25.000, por lo que conforme también está establecido en la resolución 847 del Jurado Nacional, el Consejo Municipal de dichos municipios a nivel nacional está integrado solo por 5 regidores y por tanto el 20% de los 5 regidores es 1 y no podría ser 2. Si se ha conformado la lista de 6 regidores es por el tema de la paridad y alternancia que nosotros hemos cumplido. Pero lo que está claro es que el Consejo Municipal solo tendrá 5 regidores, por lo que consideramos haber cumplido con el porcentaje establecido en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 26.864, Ley de Elecciones Municipales. Por otro lado, también consideramos que el anexo 4, aprobado por la resolución 848-2025 del Jurado Nacional, es insustentable, por consiguiente ilegal, ya que establece que en una lista cuyo Consejo Municipal es de 5 regidores, serían 2 jóvenes que integrarían la lista, pues el 20% de 6 regidores es 1.2, y según la resolución del Jurado Especial, 1.2 se puede redondear a un entero superior, es decir, se está forzando de tal manera que 1.2 sería igual a 2, generando un imposible matemático nunca visto. Esta norma de carácter reglamentaria e inferior a la Ley de Elecciones Municipales no puede modificar el espíritu de la norma general, en este caso la Ley 26.864, pues esta norma se refiere al 20% de jóvenes que deben integrar como mínimo un consejo municipal, situación que la lista declarada improcedente consideramos sí cumple. Además, es necesario precisar que desde el año 2006 que se incorpora la modificatoria a la Ley de Elecciones para que el 20% de jóvenes integren la lista de municipalidades, se ha estado repitiendo de manera constante que un solo regidor joven integraba la lista en aquellos municipios cuyo consejo municipal está integrado por 5 regidores. Por ello, reitero, no puede ser que una norma reglamentaria de rango inferior, me refiero a la... Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo.
Número 18, expediente 24.733-2026. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 1249-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró improcedente la inscripción de Josué Martín Guevara de Velázquez, candidato a regidor de la Municipalidad Distrital de Mache. Por la organización política Alianza para el Progreso participa el abogado Carlos Enrique Cabrera Alvarado, quien pide autorización para el uso de PPT durante su informe. Abra su cámara, doctor Cabrera. Doctor Cabrera, abra su cámara. Buenos días, está aperturada. De acuerdo, adelante, lo escuchamos. Buenos días, señores miembros del jurado. A través de su presidencia me dirijo a fin de solicitar se declare fundada el recurso de apelación venida en grado contra la resolución 1249-2026 que resolvió efectivamente declarar improcedente la candidatura de Josué Martín Guevara Velázquez a la Municipalidad Distrital de Mache por no cumplir con completar la declaración jurada de consentimiento en el extremo de no haber marcado con una aspa o con una X a la municipalidad que postula. Señores magistrados, la resolución venida en grado evidentemente adolece de muchos serios vicios de nulidad, una falta de vía de motivación, toda vez de que lo que se está mostrando en imágenes es claramente advertible que el señor José Martín Guevara Velázquez se encuentra postulando al distrito de Mache. No obstante, una falta de marcación con X o aspa hizo que esto deviera inadmisible. Sin embargo, se cumplió dentro del plazo legal con presentar dicha advertencia por el Jurado Electoral Especial de Trujillo. No obstante, por un error humano involuntario, se adjuntó la DJ de otro candidato. Bien, sin perjuicio de lo indicado, señores magistrados, resulta obviamente desproporcionado tal observación realizada en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Trujillo, ya que tengas en cuenta que la finalidad de la DJ de consentimiento es justamente comprobar el contenido de un formato subido ya al sistema, que de por sí indica dónde postula, sino que también su participación se encuentra previamente y claramente descrito en todas las etapas de un procedimiento de inscripción. Resulta innecesario, burocrático, incluso atentatorio contra el derecho de participación política. Tal exigencia resulta innecesario de cumplir, resulta arbitrario, resulta lesivo, ya que en todo el proceso, incluso en la misma subsanación, se advierte que el señor está postulando al distrito de Mache, provincia de Otusco, región La Libertad. Bien, dentro de su abundante jurisprudencia sostenido por el Jurado Nacional de Elecciones, advierte justamente, ¿no?, en el expediente 1139-2022, caso Arequipa, ¿no?, en donde el Jurado Nacional de Elecciones, justamente en su facultad exclusiva y constitucional de administrar justicia en materia electoral, puede realizar un control y una correcta calificación a esta lista presentada por la organización política, efectivamente tratando de prevalecer el derecho a participación política consagrado en nuestra Constitución, el infine del artículo 31. Bien, así también tenemos el expediente 1712 del Tribunal Constitucional de Ayacucho, en donde justamente mencionan en su fundamento 32 abstenerse de realizar observaciones innecesarias en menoscabo de los derechos fundamentales. Señores magistrados, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a su judicatura garantizar este proceso electoral por un orden público y seguridad jurídica. Bien, es todo por mi parte, señores miembros del jurado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Presidente, si me permite, por favor. Sí, adelante, doctor. Señor abogado, buenos días. Buenos días. Veo que de la imagen no se marcó una X entre provincial y distrital, ¿no? Correcto. Usted dice, eso es un error intrascendente, es lo que le he entendido. Pero Correcto. luego agrega, y sí es subsanado. A ver, ¿eso cómo se entiende? O sea, bien. ¿es intrascendente contexto... o lo subsanó después? No, sí, no resulta obligatorio, decía yo también, no obstante, por el tiempo no he podido detallar. El Jurado Electoral Especial de Trujillo observa 3 DJs. Obviamente las 2 primeras sí advierte mayores omisiones. En esta tercera y última solamente advierte una marcación de X o una aspa en este recuadro del distrito de Mache. Es por eso que decía que en ese extremo resulta innecesaria. Bien, incluso también por un tema de falta de tiempo y controlar los 3 minutos, el mismo artículo 30.7 del reglamento de inscripciones. Si me permite, sí, era muy concreto, sí. O sea, eso es innecesario, su argumento correcto se va a evaluar. Pero luego le entendí que se subsanó. Eso no existió en ese caso, en este caso que está en apelación. Correcto, Okay. en el extremo tercero.
Listo. Perfecto. Eso es todo, presidente. Gracias. Sí, muchas gracias. Doctor Cabrera, recuerda que está en una audiencia pública y tiene que decir la verdad. ¿Usted consignó o no en el anexo 1 el distrito? En el anexo 1 de primera instancia no se marcó la X. Que entonces está de alguna forma no diciéndole exactamente o respondiendo exactamente a lo que preguntaba el doctor González. Usted no puso el distrito y la subsanación, sí lo consignó, ¿correcto? Correcto, sí, es lo que está en Eso es imagen. lo que tenemos que evaluar, doctor Cabrera. Siempre tiene que decir la verdad, porque nosotros vamos a detectar este tipo de cosas y yo ahorita podría estar sancionándolo por no haber dicho o no haber respondido con la verdad a la pregunta que ha hecho el magistrado. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, sí, pero ahí está la imagen. Entonces, la causa queda al voto, doctores, con esa ¿Listo? llamada de atención. Adelante, señor Trujillo. Número 19, expediente 23.480-2026. Apelación presentada por la organización política Concertación para el Desarrollo Regional Lima contra la resolución número 537-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Alfredo Emilio Virgües Tolentino, candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Gorgor. Por la organización política Concertación para el Desarrollo Regional participa el abogado Roger Mendoza Vega. Buenos días, doctor. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En esta oportunidad, en representación del Movimiento Regional Concertación para el Desarrollo Regional Lima, venimos apelando la resolución que declaró improcedente la inscripción del señor Alfredo Emilio Virgües Tolentino, candidato a la alcaldía distrital de Gorgor. Lo que pasa, señor presidente, es en el tema un error del equipo técnico a la hora de consignar en la plataforma Declara Más. En el ítem número 5, relación de sentencias, han consignado en dos ámbitos. Ámbito 1, el expediente 665-92, y en el ámbito 2 era el expediente 20-2015 del juzgado mixto de Cajatambo, donde efectivamente se consignó una sentencia por el delito contra la administración pública, lo que debería haber sido consignado delito de desobediencia y resistencia a la autoridad por documentos públicos, artículos 368, 430 y 372. Pero este error conllevó a que el Jurado Electoral Especial de Huaura declare improcedente la inscripción del candidato Alfredo Emilio Virgües Tolentino en aplicación del artículo 8, numeral 8.1, literal H, donde efectivamente las personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenados a pena privativa de libertad efectiva o suspendida con sentencia, con sentido de ejecutoria o por la comisión en calidad de autores de los delitos dolosos de colusión, peculado, corrupción y funcional. En aplicación a este literal, señores magistrados, el Jurado Electoral Especial declaró improcedente. Por ello, nosotros solicitamos que este error, dado que también hemos acreditado con la sentencia de fecha 27 de agosto también está resocializado. Por tanto, solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y asimismo sea reformada y admitida la inscripción de Alfredo Emilio Virgües Tolentino y la misma que de alguna manera se tenga por participar en estas elecciones municipales regionales 2026. Gracias, señor presidente. He terminado. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Mendoza, ¿usted ha presentado los documentos que acreditan la rehabilitación de su patrocinado? En el escrito de apelación no se logró adjuntar, solamente hemos presentado la apelación, pero con el día de hoy con un escrito están ingresando por mesa de parte de este Jurado Nacional de Elecciones que está sede Huacho, señor presidente. Recién hoy día está presentando un documento que acredita que ha sido rehabilitado su patrocinado. Sí, señor presidente, dado que también esta sentencia es del año 2015. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esa es la pregunta. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 20, expediente 24.608-2026. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 681-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica,
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Yomira Yorca Laurente Guamán, candidata a regidora del Consejo Provincial de Huancavelica. Por la organización política recurrente participa el abogado Julio César Silva Meneses. Adelante, doctor Silva, 3 minutos para este informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Vengo a sustentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 681 de 2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica en el extremo, específicamente el artículo segundo de la parte resolutiva que declara improcedente la candidatura de la candidata regidora 2, Yomira Laurente Guamán, para la provincia de Huancavelica. Al respecto, un primer error del Jurado Electoral Especial es que cuando se presentó la solicitud de inscripción, el Jurado Electoral emite su resolución de inadmisibilidad, donde detalla una serie de observaciones, pero ninguna estuvo referida al motivo por el cual finalmente declaran improcedente la candidatura de la señora Yomira Laurente Guamán. Entonces, recién en la resolución de improcedencia, el Jurado Electoral Especial señala que habría una discrepancia entre el acta de designación donde figura como candidata designada la persona Yomira Laurente Yupanqui, este último apellido Yupanqui, mientras que en la solicitud de inscripción figura Yomira Laurente Guamán. Como decimos aquí, el Jurado Electoral Especial incurre en error porque, como lo establece el reglamento de inscripción, en la etapa de calificación de las solicitudes, la evaluación tiene que ser integral y, por tanto, el Jurado Electoral Especial en la etapa posterior a la subsanación no puede declarar improcedente una candidatura respecto de una observación que ni siquiera como partido hemos tenido la oportunidad de subsanar. Pero más allá de ello, en realidad, esta observación o discrepancia que advierte el Jurado Electoral Especial es claramente un error material y perfectamente subsanable. Lo que ha sucedido es que en el acta de designación, por un error de digitación al momento de elaborar esta acta, se consignó de manera errónea el apellido Yupanqui, que no le corresponde a la candidata, y el DNI, un número que tampoco le corresponde. ¿Y de dónde salieron este apellido y este número de DNI? El apellido y este DNI corresponden a otro candidato de la misma lista, al regidor José Vila Yupanqui. Al respecto, señores magistrados, solicitamos que se valore el acta de rectificación del acta de designación emitida por la Dirección Ejecutiva Nacional de nuestro partido, que precisa y corrige este error de digitación. Acta que, reitero, lamentablemente no pudimos presentar con la subsanación porque nunca se nos observó ello. Acta que no hemos podido presentar con anterioridad porque, reitero, el jurado no había observado este aspecto. Por estas consideraciones solicitamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revoque la resolución en el extremo cuestionado y, reformándola, admita la solicitud de inscripción de la candidata Yomira Laurente Guamán. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 21, expediente 112.355-2026. Apelación presentada por Percy Alfonso Álvarez Colca, candidato al Senado de la República por la organización política Unidad Nacional, contra la resolución número 1063-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que sancionó al recurrente con multa por infracción en el marco de las elecciones generales 2026. Por derecho propio participa el abogado Percy Alfonso Álvarez Colca. Buenos días, doctor. 3 minutos para este informe. Lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente, dignos magistrados del Pleno. Solicito que se declare fundado el presente recurso y la nulidad absoluta de la resolución en materia de grado que me impone una sanción de multa y dispongan el archivamiento definitivo de este procedimiento sancionador o la revoquen en todos sus extremos por los siguientes fundamentos. El agravio principal se sustenta en la falta de notificación al interesado de la resolución de inicio de procedimiento sancionador. En efecto, el artículo 23.2 del Reglamento de Declaraciones Juradas establece un mandato imperativo. La resolución que dispone el inicio de procedimiento sancionador de multa debe ser notificada obligatoriamente al personal legal y de forma simultánea al propio candidato interesado para que efectúe sus descargos. En este caso, señores magistrados, el jurado especial jamás, y con todo respeto reitero, jamás notificó la resolución de inicio de procedimiento sancionador al candidato interesado, tal y conforme lo establece la propia resolución impugnada. Solo me notificaron la presente resolución de sanción en mi domicilio con la que recién tomé
conocimiento del presente proceso. Se me colocó entonces en un estado de indefensión absoluta y clandestinidad procesal con una afectación real y concreta en mi derecho a la defensa. El jurado especial en su resolución indica que solo notificó al personero legal, quien nunca me lo comunicó, pero omitió notificar al interesado, saltándose el marco normativo que el Supremo Tribunal diseñó para garantizar un proceso justo. Esta omisión es una vulneración gravísima al debido proceso y al derecho de defensa, lo cual constituye una causal de nulidad absoluta de la resolución de sanción. El jurado especial no puede imponer una multa ni remitir copias a la Fiscalía sin antes haber notificado el inicio del procedimiento sancionador que contiene la imputación de cargos para que el interesado pueda defenderse y presentar sus descargos. La propia jurisprudencia del Pleno, en las resoluciones 784 y 480 de este año, sanciona con la nulidad absoluta a aquellos jurados especiales que abren procesos y multan a candidatos notificando solo al personero, omitiendo el traslado obligatorio al interesado. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha equiparado las garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador, elevando la notificación de la imputación de cargos al estatus constitucional. Voy terminando. En cuanto al fondo, contradigo tajantemente que el recurrente ya presentó información falsa. En el rubro de bienes y rentas se marcó con total y la opción si tengo información por declarar. Por estas consideraciones, solicito que declaren nula y sin efecto la resolución impugnada y dispongan el archivamiento definitivo del presente procedimiento sancionador. He concluido, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Por favor. Adelante, doctor González, lo Gracias. escuchamos. Señor abogado, buenos días. Buenos En días, concreto, señor por favor, le voy Sí. a pedir. ¿Cuál es la información que usted no omitió en la declaración jurada? En el rubro de octavo de bienes y rentas, específicamente sobre participaciones y acciones. Yo puse que sí tengo afirmación por declarar y declaré mi actual empresa en la que vengo trabajando como abogado, pero no declaré una empresa de 8 años que ya está de baja de oficio, una de ellas, que es Global University, y la otra empresa es de mi hija Andrea, en la que el movimiento comercial es nulo o cero. Esa es la información que se omitió correcto. O sea, declarar en concreto, señor magistrado. no declaró una empresa. Dos empresas. Dos empresas que según manifiestan no tienen actividad, pero que están vigentes en el registro, ¿no? En el registro sí están vigentes, sin duda. Eso Perfecto. sí es correcto. Pero si Muy omitió, bien. señor magistrado, no se falseó información. Eso quería que se tome en consideración, por favor. Correcto. Falsear es decir lo contrario. Gracias, señor magistrado, por su pregunta. Gracias también, gracias. Gracias, doctor González. Gracias, doctor Álvarez. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Gracias, señor Señor presidente. presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para vista. Muchas gracias a los señores abogados, a los señores magistrados. Nos reunimos luego en sesión privada. Hasta luego. Gracias al equipo del jurado también.